Muy buenas, bienvenidos a esta invitación. Mi nombre es Heriberto Moreira, le doy la bienvenida a esta charla técnica, donde el día de hoy vamos a hablar de protección sísmica. Vamos a hablar de protección humana orientada a los fenómenos sísmicos. A propósito de varios, entre comillas, enjambres sísmicos, así los denomina la prensa, y también, bueno, es una denominación para hablar del aumento de la actividad sísmica de un lugar puntual. Vamos a ir desarrollando durante esta charla eh, una conversación primero técnica y luego vamos a llegar a las recomendaciones. Lo vamos a hacer de manera bastante dinámica y bueno, queremos finalmente reforzar las recomendaciones. Queremos entregarle tranquilidad a la gente por un lado. Creemos que la información técnica veraz, la información técnica seria, finalmente nos, entrega, nos entrega herramientas para permitirnos actuar de manera eh, correcta eh, en un evento sísmico. Así que bueno, vamos a partir. Primero, esta es una actividad que está desarrollada por Pirólisis.com y apoyada por el DET Lautaro Internacional. El nombre de esta charla, de este webinar, o como usted lo quiera denominar, es seguridad humana en caso de sismos. Y no vamos a hablar de un país puntualmente. Eh, Esta charla nace a propósito de los sucesos producidos en Ecuador, donde en estos últimos tiempos hemos hablado de una actividad, de un aumento de la actividad sísmica puntualmente en la zona de Manabí. Ahora, en otros lugares de la región, como Chile, Perú, es, entre comillas, normal los aumentos de actividad sísmica, porque son países que tienen una sismicidad mucho más activa que Ecuador, que Colombia, a pesar de que Ecuador y Colombia son países naturalmente sísmicos, ya que están sobre el cinturón de fuego. Vamos a verlo, a verlo, insisto, de manera muy somera. Vamos a tener una charla que está orientada en realidad a todos los integrantes de la familia, ¿no? Del público en general, y también para despejar algunas dudas. Antes de empezar, instrucciones de seguridad. Por favor, todas las personas que están escuchando esta conversación, esta charla, es necesario que tengan el compromiso de hacerlo con seguridad. Así que, bueno, me voy a presentar formalmente. Mi nombre es Heriberto Luis Moreira Cornejo. Soy eh, el director del DET Lautaro Internacional. Represento a Pirólisis.com, que es la entidad que desarrolla los cursos eh, para el DET Lautaro. Eh, Soy un perito en investigación de incendios, es mi fuerte, pero profesionalmente me dedico a la seguridad humana. Les invito a revisar mi perfil profesional en pirólisis.com, donde usted podrá averiguar un poquito más de mi currículum. En esta ocasión me presento como un técnico experto en seguridad humana y que va a conversar con usted en relación a la seguridad sísmica. Un gustazo, estoy para servirle. Bueno, primero, como les dije, vamos a tener una definición, vamos a hablar de definiciones, vamos a hacer un análisis técnico, luego vamos a hacer un análisis comparativo, para luego terminar con las recomendaciones. Disculpen. Vamos, vamos primero a contrarrestar lo que sabemos versus lo que creemos. Esto es importante porque estamos hablando de un fenómeno que conlleva de manera natural la protección de la vida de las personas o por el contrario, ¿no? Puede significar desgracia, muerte, destrucción, si es que no se sabe administrar de manera correcta. Entonces, bueno, vamos primero a ver la diferencia entre lo que sabemos y lo que creemos. Esto es importante para empezar. Aquí voy a partir por el principio, ¿no? Esto es una imagen eh, donde usted podrá ver una ola que lo destruye todo. Esto es parte de una película que, si no me equivoco, se llama Maremoto. Eh, Acá abajo tenemos parte de una película que se llama La Falla de San Andrés, que es donde el personaje La Roca es bombero. Bueno, este tipo de imágenes, este tipo de información exagerado,
hace que se tome de manera muy poco seria el tema. Sinceramente, aquí nos presentan una ola de casi 300 metros de altura, eh, lo cual, aparte de que no es realista, porque hasta ahora no la hemos visto, basta medio metro de mar, basta un metro de altura de ola para que resulte en muerte y destrucción. Por eso entonces es importante saber que las películas de Hollywood sirven para que la gente gane dinero. Esto no está enfocado en informar a la gente, todo lo contrario. Si usted no tiene idea del tema y ve estas cosas, se va a mal informar. Por otro lado, están estas personas que desinforman directamente. Aquí arriba hay una persona que le he borrado el nombre porque en realidad no vale la pena, porque hay muchas personas como él que desinforman a la gente, ¿no? Hablando de misticismos relacionados a los terremotos. Acá podrán ver una foto energética que no sé cómo la sacó el hombre. Eh, por otro lado, tenemos acá el Instituto Geofísico. Estamos hablando de una entidad seria, pero en este caso lo hackearon. Se metieron a su página y mandaron un mensaje absolutamente irresponsable, diciendo que en 7 horas va a haber un sismo. Bueno, esto es información basura. Tenemos que saber discriminar muy bien lo que sabemos de lo que creemos. Creer es tener algo por cierto sin conocerlo y saber es, bueno, es tener certeza de que es de la verdad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Voy a seguir con este tema porque es demasiado importante. Las personas necesitan y esperan información fidedigna, no juicios de valor u opiniones personales. Por eso le recomendamos, por sobre todo, no suponga, consulte, corrobore, no entregue nombres de víctimas, por ejemplo, si no es información oficial. Eh, no comparta mensajes de WhatsApp. En un sismo, por lo general, se produce mucho intercambio de información y la gente lo reparte. Y ya está comprobado de que por lo general es información basura. Remitámonos a la ciencia. Esto sí lo voy a pasar un poquito más rápido, ya que es un repaso. Ya sabemos cómo está hecha la Tierra. La Tierra está hecha por capas. Se teoriza que existe un núcleo sólido interior y luego está el manto y el núcleo exterior. El núcleo exterior y el manto, sobre todo el manto, hablamos de roca fundida. Eh, Esta interacción entre el núcleo interior y la litosfera, lo que está afuera, que es contrario, tienen giros contrarios, crean electromagnetismo y, bueno, nos ubican electromagnéticamente en el universo. Eh, Esta interacción nos hace comprender un poco lo que significa la interacción de las placas. El planeta, como usted lo podrá ver acá, está partido. Es como una capa de tierra sobre magma partida. Y estas líneas de sujeción, estas líneas de unión, no de sujeción, de unión, entre placa y placa, es lo que conocemos como falla. Ya vamos a ir definiendo cada parte. Ahora, ¿por qué se mueven? ¿Por qué existe este movimiento? Existe este movimiento por la convección. Estamos hablando de temperaturas distintas. Entonces, naturalmente existe un flujo convectivo que hace que todo lo que está arriba tenga cierto dinamismo. Y esto se traduce en cinética, en movimiento. Acá vamos a ver un video muy rápido. Prestemos la atención. La distribución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero estos efectos es lo que provoca los terremotos. Debido a las montañas, y tras millones de años, pueden diferentes sentidos. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de 3 formas diferentes. Se pueden separar,
o desligarse uno respecto a otro. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas se presionan una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Cuando una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica de mayor densidad se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. Bueno, aquí voy a hacer un stop. En este proceso subductivo, donde una placa mucho más densa se mete, baja sobre otra, se produce cierta liberación de energía. En el cinturón de fuego tenemos puro movimiento subductivo. En este caso se trata de un límite destructivo. La que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Lo que usted está viendo en esta imagen, que es este magma que asciende y alimenta el volcán, es lo que se conoce como plano de Benioff. Es la forma de interacción entre los sismos, el movimiento de placa y los volcanes, que están directamente relacionados. El límite conservativo o el límite transverso es, por ejemplo, la falla de San Andrés. La falla de San Andrés no tienes una falla subductiva, sino que tienes dos placas moviéndose lateralmente, una al lado de la otra. Esto es igualmente destructivo. Es mucho más destructivo un límite subductivo, pero este tipo de interacción no deja de ser destructivo. Bueno, vamos a seguir. Esto es un poquito la interacción de lo que acabamos de ver, no voy a repetirlo, pero podemos ver cómo se crea la nueva placa en las dorsales oceánicas, cómo el límite subductivo alimenta a los volcanes, y bueno, eso es lo que acabamos de ver. Aquí están los límites que también acabamos de ver, no voy a reparar en esto. Hay distintos tipos de interacción en las fallas. El límite subductivo no es la única falla. Hay fallas que se alejan, fallas que convergen, fallas que levantan. De hecho, si usted puede ver la cordillera de los Andes, puede ver cómo esta interacción de las placas, aparte de causar destrucción y muerte muchas veces, es, es la forma en la que se esculpe nuestras tierras. Eh, Acá tenemos definiciones claves que son importantes. Vamos a hablar de 4 definiciones. Primero es hipocentro, luego viene epicentro, onda sísmica y falla. Son 4 términos que usted tiene que comprender muy bien para poder hablar con propiedad del tema. Hipocentro. El hipocentro es el lugar donde se libera la energía, es el lugar de la interfalla. Desde ese punto se libera la energía a través de lo que conocemos como el tercer elemento, que es la onda sísmica. Son ondas de energía que se van liberando. Ahora, este punto que es el hipocentro, que es donde que está a una profundidad, que es donde se libera la energía, tiene un punto gemelo en la litosfera. Puede ser litosfera terrestre o litosfera marina. Pero este punto es el que conocemos como epicentro. El hipocentro está relacionado a una profundidad y el epicentro es la manifestación del hipocentro en superficie. Eh, entonces, y por último, aquí tenemos una línea negra que divide una placa de otra, y es donde se produce el movimiento. Este límite es el que conocemos como falla. Esto también es interesante. A medida de que nos alejamos de este hipocentro, y por ende del epicentro, nos podemos alejar del hipocentro en profundidad y también en distancia. A medida que aumentamos esa velocidad, esa distancia, disculpen, el factor que cambia es la intensidad. Va a ser menos intenso.
si tengo mayor distancia, a menos que tenga un tema de suelos involucrado. En las ciudades como Ciudad de México o Guayaquil, que son suelos pantanosos, la onda sísmica tiende a multiplicarse. Entonces, este criterio no cabe para esa situación. El plano de Benioff es el lugar donde se explica cómo se alimentan las cámaras magmáticas de los volcanes, como les dije. Bueno, lo vimos en el video. Para mí es importante hacer la diferencia de inmediato entre intensidad y magnitud. Vamos a leer los conceptos. Primero, intensidad. La intensidad de un terremoto mide los efectos que éste produce. Es una medida subjetiva y se mide mediante la escala de Mercalli. Debo aclarar que la escala de Mercalli es de 1800. Estamos hablando de una escala basada en la herramienta científica más antigua del mundo, que es la observación. Como comprenderán, y al basarse en observación, es una escala subjetiva. Por otro lado está la magnitud. Ojo que aquí dice seísmo. Usted va a ver en esta presentación la palabra sismo, la palabra temblor, la palabra terremoto, la palabra seísmo, usadas de manera desordenada y todos significan lo mismo, son sinónimos. Ya también lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Primero, bueno, sigamos con el tema de la magnitud. La magnitud de un sismo mide la energía liberada por el terremoto. Es una medida objetiva, una medida dura. Se mide mediante la escala de Richter y mediante una herramienta, un instrumento llamado sismógrafo. Mercalli. Mercalli, que es lo que acabamos de hablar en una primera instancia, que es una medida que tiene un nacimiento bastante subjetivo a través de la observación. Mide, ojo, ahora existe una escala de Mercalli moderna. Eh, Mide la intensidad de un terremoto, tiene 12 grados, los niveles más bajos de la escala se basan en la sensación percibida por las personas, mientras que los niveles más altos se relacionan con el daño observado. Vamos a ver luego algunas características como grietas, daño en los cimientos, cosas como esa. Richter. Por otro lado, Richter mide la magnitud de un sismo. Recuerde que magnitud es la energía que se puede medir liberada de un sismo. Es una escala logarítmica, el aumento de un número. Esto es interesante. La escala de Richter no es lineal, no es, no es lineal, es logarítmica. Entonces tengo que ir multiplicando. Eh, ¿Por cuánto? Por 32. Cada número en la escala de Richter equivale a 32 veces el poder anterior, la energía. Se asigna un número para cuantificar la energía liberada de un terremoto. Los terremotos más devastadores presentan magnitudes superiores a los 9 grados. Eso también es subjetivo. Un terremoto es devastador dependiendo de muchos factores, no solo de la intensidad y la magnitud. Es también importante entender que un terremoto es devastador dependiendo si la sociedad es más avanzada o no. Y esto es importante, entenderlo y también tenerlo, o sea, tenerlo muy en claro. Los países más avanzados, los países con más dinero, con más pudientes, tienen mucho más dinero para hacer gestión al respecto, mientras que los países que son más humildes no la tienen. Esto se traduce en políticas públicas que finalmente salvan vidas. Un terremoto grado 8 en Japón tal vez no signifique nada, pero un terremoto grado 8 en Haití, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, es catastrófico absolutamente mucho más que en esos países. Espero haber dejado claro ese punto. Acá tenemos una comparación entre las escalas, ¿no? Está la escala de Mercalli y la escala de Richter. Como comprenderá, no es directamente proporcional, porque depende de qué tan preparado estoy para el riesgo. Esto es súper importante. En Ecuador, por ejemplo, el último terremoto llegó a 9 grados, a grado 9 en la escala de Mercalli, disculpen, grado 9 en la escala de Mercalli. ¿Qué significa? Derrumbe de casi todas las estructuras,
discúlpeme, aquí, aquí está grado 9. Todos los edificios muy dañados, desplazamiento de muchos cimientos, grietas apreciables en el suelo. Esa fue la conclusión de los científicos. Como usted comprenderá, Mercalli es una medida que usted no puede tener de manera inmediata. Es una medida que se discute, que se conviene finalmente. Pero la escala de Richter te entrega un número, un número matemático que se mide, que es inmediato. Eh, Tsunamis y maremotos. Esto también es interesante, tiene que ver directamente muchas veces con los terremotos, no siempre. Eh, y esto es interesante, tsunami y maremoto son sinónimos. Usted no pelee por semántica. Tsunami y maremoto son lo mismo. Y quiero, no sé si lo dije, pero quiero, antes de definir tsunami y maremoto, quiero definir lo que es un terremoto. Terremoto significa movimiento de tierra. Movimiento de tierra. ¿Qué significa esto? Que por mucho que sea leve, es un terremoto. Por mucho que usted no lo sienta, si lo puedo percibir mediante un instrumento, es un terremoto. Terremoto significa movimiento de tierra, nada más. No existe diferencia entre un terremoto y un temblor. Un terremoto es, o podría ser, si usted lo quiere considerar de esa manera, un temblor más fuerte. Eh, pero ambos son movimientos de tierra. Así que ojo con la semántica involucrada en este tema. En el tema de los maremotos es exactamente lo mismo. La gente discute, oye, ¿cuál es la palabra correcta, maremoto o tsunami? Depende. Nosotros en Japón, tsunami significa ola de puerto o ola de bahía, pero se refiere a lo mismo, a lo mismo. Entonces son sinónimos. Acá, por ejemplo, está explicado cómo se genera un maremoto o tsunami. Para que se genere un maremoto, primero tengo que tener el epicentro y el hipocentro, lógicamente, en el mar. Esto hace que se produzca una ruptura o variación del fondo marino. Muchas veces se levanta. Se produce una columna de agua que se levanta y que luego tiene dos brazos, ¿no? Uno que va mar adentro y uno que va hacia costa, por lo general. Esta ola que va a costa va ganando fuerza, va ganando energía y las diferencias de presión hacen que se pueda elevar medio metro, pero este medio metro en alta mar no es igual que el medio metro en costa. Recuerde que hay un talud marino y este medio metro va ganando altura cuando llega al talud marino, pudiendo manifestarse en olas de 2, 3, 4, 5 metros, eh, lo cual es catastrófico. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una forma en la que se produce un maremoto que no tiene que ver con un sismo. Esto sucedió en el Neo Krakatoa. Eh, el Neo Krakatoa es el volcán que se produce luego de la explosión del Krakatoa, del Gran Krakatoa, y produjo un tsunami muy particular, porque este tsunami, eh, con una velocidad tremenda, tuvo la particularidad de que no fue precedido por un terremoto. Llegó a costa, tal como ustedes lo verán aquí, llegó a costa, se elevó cuando llegó al talud marino y fue muy destructivo cuando llegó a, finalmente, había gente celebrando en la playa. Entonces, este fue un maremoto que llegó de pronto eh, sin dar señales clásicas. Acá podemos ver el cinturón de fuego. El cinturón de fuego es el lugar donde se producen más terremotos en el mundo. Casi el 98% de todos los terremotos destructivos están en el cinturón de fuego. Ahora, hay que decir también, esta es la parte más riqueza en biodiversidad del mundo. Entonces, hay una relación directa entre destrucción, fuego, terremoto. Los tiempos geológicos son muy distintos a los tiempos humanos. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana, esto es, disculpen, es una forma en la que se puede alertar a las personas de manera temprana.
Cuando hablamos de alerta temprana, estamos hablando de la forma de alertar a las personas minutos antes. Esto puede variar idealmente de 10 minutos, idealmente de 10 minutos hasta 2 minutos, 1 minuto. ¿De qué depende esto? Para explicar cómo funciona el tema de la alerta temprana, me gusta compararlo con las explosiones. Yo soy un investigador de incendios eh, y me gusta explicarlo con las explosiones. Por ejemplo, lo que van a ver acá es una diferencia entre dos velocidades. Van a ver la diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido. La velocidad del sonido mucho menor, 340 metros partidos por segundo, y la velocidad de la luz que es casi instantánea. Por favor, vea el siguiente video. Primero vamos a ver un destello, eso, y luego la onda expansiva acompañada del sonido. ¿Qué quiere decir esto? Si lo llevásemos a ondas sísmicas, y por ejemplo, suponte que donde están estas personas, tú te das cuenta que aquí se produce un zoom. ¿Ves que hace un zoom la cámara? Ya. Imagínate que donde está el zoom, donde está el observador, la persona que está grabando, esta persona está en Ciudad de México y acaba de grabar lo que pasó en el sur de México. Él observó lo que pasó en el sur de México. Entonces tiene tiempo, un poquito, para avisarle a la gente de Ciudad de México que vienen las ondas sísmicas desde el sur de México. Eso es lo que usted está viendo en este ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene dos velocidades distintas, al igual que un sismo. Lo vamos a ver por última vez antes de explicarlo. Lo primero que usted va a ver es el destello, casi inmediato. Pero resulta que la velocidad del sonido tiene otra velocidad y te permite tener un tiempo. De esta manera podemos entender que un sismo tiene dos tipos de ondas, las ondas P y las ondas S. Las ondas P son muy rápidas, tienen una velocidad aproximada de 6 kilómetros por segundo. Las ondas S, que son, las P son primarias, las S son las secundarias son más destructivas, pero tienen una velocidad menor. ¿Qué significa esto? Que si yo soy capaz de detectar un sismo en sus ondas P, puedo alertar a las personas que van a tener una interacción con las ondas S. ¿Cuál es el tiempo? Depende. Si yo tengo el epicentro en Ciudad de México, no alcanzo a alertar a la gente. Voy a alertar tal vez a las ciudades que están alrededor. Pero el sistema de alerta sísmico que conocemos hasta ahora, cuyo sonido es este, sonido con el que no se juega, sonido que se respeta mucho, se interactúa de esta forma. Bueno, se pueden detectar los terremotos, esto es algo importante. No se pueden hasta ahora de manera efectiva asegurar que no se puede, que se pueden detectar, no se puede. Pero ojo, que tampoco se puede asegurar que no se puede. ¿Por qué? Porque hay un montón de estudios en la región, en Ecuador, en Chile y en otros países, que se está trabajando para poder identificar las señales que entrega la Tierra antes de un terremoto. Y hasta ahora se ha descubierto que existe una alteración medible, eh, muy clara, de la radiación. Y hablamos de radiaciones electromagnéticas y otros tipos de radiaciones también. Eh, entonces, esto, con mediciones y con estudios se está demostrando que sí puede haber una medición una predicción del comportamiento sísmico, pero son estudios que están en desarrollo. 15 años de terremotos en 45 segundos. Como ustedes verán, el cinturón de fuego es muy activo, muy activo. Vamos a ver un poquito de ejemplos de terremotos. ¿No? Tenemos el terremoto de Valdivia, el terremoto más grande medido por el ser humano.
al menos por esta civilización. Eh, y bueno, fue muy destructivo, fue en Valdivia, fue en 1960. Los invito siempre a revisar más de la información que compartimos, ¿no? Hay mucho de esto, hay documentales en YouTube. Tenemos también este terremoto en Tailandia, terremoto con maremotos, muy destructivo, tremendamente mortal. Hablamos de una cantidad brutal, de casi 440.000 muertos, 83.000 desaparecidos. O sea, muy, muy fuertes, son números bastante duros. Haití. Haití tiene una cantidad de muertos similares porque es un país muy humilde, muy olvidado por la región. Haití es un país olvidado por la región. Así de simple. Entonces, y aquí quiero de nuevo relacionar el factor destrucción con el factor calidad de vida, calidad de vida de la sociedad, donde golpea un terremoto, por ejemplo, en contraste. En contraste aquí está Japón. En el medio tal vez puede estar Chile. Chile tiene una resiliencia importante en construcción. Chile ha tenido que ser uno de los países que más en serio toma el tema, no de manera antojadiza. Lo ha hecho porque es necesario, por supervivencia. A pesar de que Chile tiene una preparación tremenda de su gente en rescate, siempre se va a ver superado en un terremoto. No hay país, no hay fuerza de tarea que sea suficiente en un terremoto. Pero, aparte del factor destrucción por las construcciones, también hubo muchos errores en el manejo. De hecho, hubo un error que significó la muerte de casi 200 chilenos, donde le dijeron a la gente que volviera a sus casas, que no iba a haber maremoto, y lo hubo finalmente. Bueno, Japón, tenemos una sociedad muy avanzada que enfrenta muy seriamente el tema. Ecuador. No voy a hacer un análisis profundo de lo que sucedió en Ecuador, no en esta ocasión, solamente voy a mostrar cifras. Eso sí, voy a decir que tuvimos muchos problemas en el rescate, muchos problemas. No tuvimos buena orientación y bueno, hay algunos problemas latentes aún. Aquí hubo mucho robo político. Aquí los políticos se robaron todo, un hospital que también se robaron y lo más interesante es que hasta ahora eh, no existen soluciones para esta gente. Este es un video que se produce en el terremoto de Ecuador. Este es un lugar que se llama EQ 911 de Guayaquil. Y ustedes van a ver que las personas que empiezan a sentir el sismo no saben qué hacer. Yo pregunté cuál era la razón. Y una de las razones es que no habían protocolos. Las personas comienzan a actuar de esta manera porque no sabían qué hacer. Estos lugares generalmente están construidos de una manera muy especial, de una manera sismoresistente al máximo. Pero puntualmente el EQ91 de Guayaquil está instalado en las instalaciones de un mall, las cuales deberían también ser sismoresistentes, ¿por qué no? Eh, pero por eso tienen este tipo de instalaciones especiales. No es una instalación construida para ellos, fue adaptada. Sin embargo, resistió muy bien al sismo. Pero la gente fue un caos, como lo están viendo. Acá, por ejemplo, pueden ver un ejemplo, un video de ejemplo de lo que sucedió en Pedernales. Ecuador es un país que no está acostumbrado a los sismos y de pronto le pasa esto. O sea, como comprenderán, fue aterrorizante, fue muy duro, muy fuerte. Bueno, este video es muy cortito, no lo voy a pasar todo, pero eso sí voy a llegar hasta acá. Ahí dice bomberos. Solamente este video es para destacar a los verdaderos héroes de nuestro terremoto en Ecuador, que fueron los bomberos que actuaron en la zona, gente con muy poco recurso, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho coraje, hizo rescates en estas condiciones, sin equipo. Eh, Así que nada, solamente destacar la participación de los hermanos bomberos de la zona. Esta fue una participación de nosotros. Por el ejército es hacer una búsqueda acá en este centro comercial que está absolutamente colapsado. En este momento vamos a armar el CAN y el equipo para poder tratar
fue muy fuerte. En este punto habían más de 100 personas fallecidas. Eh, y bueno, eso fue parte de las acciones que nosotros hicimos como grupo. Pero hoy vamos a hablar de las recomendaciones. Antes de pasar a las recomendaciones, veamos un poquito de lo que pasó en México el 2017. Bueno, a través de estas imágenes durísimas, podemos ver que nuestros hermanos mexicanos tienen un entorno sísmico muy parecido al chileno. La diferencia radica en que México es un país gigante, un país mucho más grande que Chile. Y la gestión que se puede hacer en relación a las estructuras es mucho más complicada, más compleja. Eh, y por ende suceden este tipo de situaciones, ¿no? Según la información que tenemos, 45 muertos, es probable que sean más. Vamos a hablar un poquito de sismoresistencia antes de llegar a nuestra conclusión final. Solamente queremos decir que la sismoresistencia no se dice antisísmico, se dice sismoresistente. Y la sismoresistencia es una forma de construir para que la estructura pueda moverse con el entorno sin destruirse. Tampoco moverse como loco, tampoco es un resorte, el resorte también es destructivo. Tiene que tener la capacidad de moverse y de volver en sí. Y esto se hace a través de técnicas constructivas. No solamente técnicas constructivas, sino que también estudios de suelo. Yo quiero que escuchen a este señor cómo explica de manera maravillosa 4 conceptos: periodo, aceleración, centro de masa y flexibilidad. De dos cosas, de la rigidez del elemento, en este caso la solera, y de la masa. Este es un pico, esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa, y este tiene otro periodo, este tiene otro periodo. Y depende de dónde yo coloque la masa, si la coloco aquí o la coloco aquí, el periodo se altera, ¿de acuerdo? Este es una casa en las lomas, que tiene un periodo muy cortito. Y estos son los edificios que tienen más rigidez, y uno de ellos tiene amortiguador. Si yo los quito, ¿de acuerdo? Este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este sigue vibrando. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos. Entonces hago esto. Vean los edificios que se excitan en la colonia Roma, los que coinciden con la forma de moverse del suelo. Las casas de las no les pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto, y hago esto. Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es la dinámica de las estructuras. Pues lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo. Bueno, no tengo más que agregar. Este señor lo explica de manera maravillosa. Bueno, aquí un poquito de lo que ya hemos hablado, ¿no? La sismoresistencia no solamente se trata de que la estructura se mueva, sino que sea capaz también de controlar este movimiento. Que sea capaz por ejemplo, lo que usted está viendo acá es una forma de construir que se usa mucho en Chile, donde los cimientos se mueven y el edificio no es muy afectado por el movimiento. ¿Es correcto hacer evacuaciones durante un evento sísmico? Vamos a ver el siguiente video. Primero, me preguntan muchas veces si es correcto hacer una evacuación por las vías de emergencia durante un evento sísmico. La respuesta es no. Cuando usted va a hacer está ante un evento sísmico, debe comprender de que usted no le va a ganar al sismo. Usted no le va a ganar a la física. Entonces, una premisa importante es comprender de que las zonas verticales de seguridad o las escaleras de emergencia son lugares donde es que tienen vibraciones distintas a la estructura. Y pueden suceder esto, lo que usted está viendo acá. Y esto es muy peligroso.
potencialmente mortal. Lo correcto es que usted se quede donde está, aguante y luego haga evacuación cuando pase el sismo. No puede evacuar durante el sismo. Eh, Usted, como comprenderá, hablamos de un movimiento súper importante, súper importante. Y bueno, podría ser potencialmente mortal. Esto también es algo que nosotros criticamos un montón. Eh, las zonas de seguridad. Es muy pretencioso poner zonas de seguridad dentro de una estructura, a menos que un ingeniero estructural lo haya determinado de esa forma. Y yo no conozco un ingeniero estructural que se arriesgue a un criterio como ese. Las únicas personas que se arriesgan a un criterio como ese son los ingenieros en seguridad. Ellos creen tener las competencias de poder determinar un lugar como menos peligroso o como zona de seguridad. Esto es una gran irresponsabilidad. Podemos tener un punto de encuentro, eso es distinto. Un punto de encuentro en una zona segura determinada en la empresa es distinto a poner una zona de seguridad sísmica dentro de la estructura. Ya no seamos irresponsables, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo al respecto. Esto es un concepto que se llama derrumbe súbito catastrófico, que es cuando un edificio se cae. A mí me han preguntado, como lo hice esta consulta, me han preguntado, una vez me preguntaron en un lugar, una señora me preguntó, ingeniero, ¿qué puedo hacer si se me cae el edificio encima? Mi edificio tiene 20 pisos y yo vivo en el piso 8. Cuando me preguntó eso, la dama, yo sinceramente me quedé igual que el meme que usted está viendo ahí, pensando, ¿qué le respondo? O sea, ¿cómo le digo la verdad, pero de manera delicada? Entonces, después de pensarlo un poquito, de esa misma forma, le dije a la señora, señora, lo más probable es que usted muera en un incidente como ese porque se le va a derrumbar el edificio de encima. La señora se enojó conmigo, me dijo que era un grosero. Entonces, yo me pregunto, ¿qué estaba esperando que le dijera? ¿Qué esperaba que le dijera? ¿Que le dijera que iba a sobrevivir si se le cae el edificio encima? ¿Que se pusiera debajo de la mesa? Entonces acá yo me pregunto, ¿estamos preparados para que nos digan la verdad? ¿Estamos preparados para que nos digan lo que es un derrumbe súbito catastrófico? Por favor, vea este video. También pasa en México y lo interesante de este edificio, de esta esquina, es que sí permitió evacuar, le dio un tiempo a la gente. Y eso es lo importante de la sismoresistencia. La sismoresistencia debe permitirle a las personas evacuar. Por favor, observe cómo colapsa. Aquí había un montón de personas que les cayó el edificio encima. Este es un derrumbe súbito catastrófico. Los derrumbes súbitos, súbito es que se produce de pronto. Se puede producir en el momento del terremoto o en los próximos minutos después del terremoto. Eh, Incluso días después. Pero es súbito, es de pronto. No hay un cálculo a este derrumbe. Y como comprenderán, si usted ve ese montón de escombros, hubiese sido muy irresponsable poner un lugar de protección sísmica dentro, porque esto es absolutamente aleatorio. ¿Quiénes son las personas que asesoran a las personas que toman las decisiones? Esto es súper importante, vital. Solamente un ignorante puede hacerse asesorar por otro ignorante. Esto es importante. Por eso es importante que elijamos políticamente a personas que al menos tengan la visión para poder filtrar a quién les está asesorando. Que tengan la capacidad al menos de pedir un currículum, de pedir referencias. Y cuando digo referencias, hablo de referencias técnicas, no al amigo, no al amigo político, no a la corrupción. Y esto es súper importante porque cuando hacemos la pregunta, ¿quiénes son las personas que asesoran a los que toman las decisiones? Queremos decirlo fuerte y claro. En la región completa, no solo en Ecuador, en la región completa, hay muchas personas que tienen intereses personales, que son ignorantes, que no saben del tema. Eso nos pasó en el terremoto en Ecuador. Mucha gente absolutamente ignorante,
con intereses creados, gente que no tiene ningún tipo de estudio, asesoró a las personas que tomaron las decisiones. Y eso fue mortal en Ecuador. Ahora, lo más terrible de todo es que luego de 5 años del terremoto, luego de que ha pasado un gobierno y ahora hay otro gobierno, los asesores son los mismos. Referentes técnicos. La parte de la sien izquierda. Supongo que ha visto este video. Pérdida de dos incisos, uno canino y el otro molar. A la vez presenta hematomas en el plato izquierdo debajo de la tetilla. Al parecer fue debido al impacto que tuvo una serie de ahogamientos en la ótida, la carótida y la aorta. Vamos a ver si se traslada al hospital para hacer una serie de exámenes donde van a valorar verdaderamente cuál es el estado del paciente. Por el momento es un estado reservado. ¿Cuál es su nombre, doctor? No, no soy doctor. No trabajar ahí en la noche. Bueno, este meme es muy triste, porque realmente las personas que hoy en día están siendo asesoradas deben preguntarse, ¿y este señor que me está asesorando participó de la debacle anterior? ¿Cuál es su participación? Si antes, si por la culpa de él, antes, no pudimos atender a la gente y murió gente, ¿por qué hoy sí me sirve? ¿Qué está pasando? Deben renovar gente, no solamente en Ecuador, sino que en toda la región hay gente preparada, hay gente con el nivel suficiente para asesorarlo, pero no las personas que hoy en día están asesorando, porque son los mismos, exactamente los mismos que usted criticó en los otros gobiernos. Mitos, prensa y política. La prensa, la política y los mitos hacen festín en un terremoto. Ni siquiera voy a analizarlo mucho. Viejos paradigmas, evacuaciones inadecuadas, prácticas y en ejercicios inadecuados. En Ecuador, luego del terremoto, se les ocurrió hacer prácticas de terremotos, pero con gente herida. Después de un terremoto, la gente queda psíquicamente mal. La gente se pone muy nerviosa. No se ponga hollywoodense para hacer prácticas. Mire esta evacuación con las manos aquí. ¿Usted cree que esto sirve de algo? O sea, ¿usted cree esto de los años 80? Yo sé que en países como en Chile, como en México ya no se usa, pero en países como Ecuador esto es ley. Y si no se puede modificar, si no se puede usar el criterio, es por ley que no podemos usar el criterio en Ecuador. Profesionalización de los asesores. Basta de escuchar a cuenteros, basta de escuchar a payasos, basta de escuchar a las personas que le hicieron tanto daño a su región o a su país. Basta, cámbielos. O tiene un interés usted con ellos. No se puede improvisar en procedimientos y en temas claves. No pueden haber irrupciones de intereses personales o políticos. Señores, los bomberos en la región nos preparamos un montón para esto. Déjenos actuar. Déjenos actuar. Y seamos humildes. Muchos bomberos en la región, no sé qué se creen, que creen que con un par de cursitos ya son expertos en el tema. Humildad, compañeros. Humildad. ¿Qué recomendar? Bueno, primero voy a mostrarles qué es lo que dice la ONEMI, ¿no? La ONEMI en Chile. Primero, la ONEMI dice, mantén la calma, ubícate en un lugar de protección sísmica, protégete y afírmate debajo de un elemento firme. Si no es posible, si no es posible, debajo, ubícate junto a él. Si estás en silla de ruedas, intenta moverte a un lugar de protección sísmica. Lugar de protección sísmica. Usa la palabra lugar de protección sísmica muchas veces. Pero resulta que los chilenos recibimos una educación en el colegio donde nos dicen que es un lugar de protección sísmica. O sea, para un chileno un lugar de protección sísmica es distinto que para un ecuatoriano, que para un peruano, que para un mexicano. Entonces quiero dejarlo muy en claro. Si usted está en Ecuador, porque voy a hablar de los dos países más referentes en el tema sísmico en la región, que es Chile y México. Resulta que Chile y México tienen indicaciones locales, no generales. Esto no aplica para Ecuador, porque en Ecuador nuestras estructuras no son sismos resistentes como en Chile. Esto no aplica para Colombia.
Esto no aplica no sé, para otros países. Recuerde, no somos Chile, no somos México. Y no estoy hablando de que seamos mejor o peor, somos distintos. Y cuando hablamos de seguridad sísmica, hablamos de lineamientos generales aplicados en entornos particulares. Y esto nos da como resultado recomendaciones particulares, no generales. Recomendaciones finales, señores, para ir terminando esta charla. Primero, la recomendación primaria, no salga. Es más seguro mantenerse dentro del lugar donde se encuentra. Recuerde que las escaleras poseen frecuencias distintas de movimiento en relación al inmueble. En los pasillos hay elementos ornamentales o estructurales que pueden desprenderse y hacerle daño. Este es el momento donde usted se agacha y se afirma fuertemente, evaluando todo lo que sucede a su alrededor y tratando de resguardarse. Yo hice una investigación al respecto. Esto es parte de mi trabajo de la maestría de la universidad. Y me di cuenta de que los hermanos en Estados Unidos solamente tienen una, una recomendación. Los hermanos de los Estados Unidos tienen una recomendación. Y esa recomendación es: agáchate y afírmate fuertemente, evaluando todo a tu alrededor y tratando de resguardarte. No hay otra. Para ellos no hay otra. Entonces, creo que es una muy buena recomendación. Pero para nosotros sería primaria. Primero, no salgas. Quédate donde estás. Y agáchate siempre, porque puede caer algo. Puede caer las losas, puede caer el techo. Agáchate y trata de resguardarte evaluando todo lo que sucede a tu alrededor. Recuerda que el sismo puede ir increciendo. Puede pasar de 7.5 a 8. No es lo mismo un sismo 6 que un sismo 7.5. Y usted me va a preguntar, oiga, pero si yo no tengo un sismógrafo adentro, pues yo no sé cuando un terremoto supera los 7.5. Bueno, déjeme contarle algo. En Chile, la ONEMI indica que cuando usted tiene imposibilidad de trasladarse, o sea, cuando no se puede mover de un punto a otro, podría estar en un sismo mayor a 7.5. Y si usted está eh, en ese entorno, lo ideal es que usted comprenda que la estructura donde está probablemente colapse. Si usted está en el mar, se está bañando en el mar, y de pronto el mar se recoge, es una señal de alarma, que se recoge 1 kilómetro, por ejemplo. Es una señal de alarma para que usted vaya a un lugar de protección sísmica. Recuerde que un maremoto puede demorarse minutos u horas en llegar. Si usted está en el mar y siente un movimiento que no es tan grande, pero dura más de un minuto, también es señal para ir a una zona de protección. Y si está en el mar y siente un movimiento que lo tumba, que lo manda al suelo, que lo bota al suelo, que lo tumba, también es una señal para ir a un lugar de protección de maremoto. ¿Qué es un lugar de protección de maremoto? Cualquier lugar elevado mayor a 15 metros. Puede ser una estructura, puede ser un edificio, o también un cerro, o una elevación cualquiera. No salga. Primera recomendación, no salga. Segunda recomendación, eh, mantenga la calma. Yo sé que es la parte más complicada, de hecho vamos a leer. Es primordial mantener la calma y transmitirla. Recuerde que se tiene que evitar a toda costa el pánico, que es la causa mayor de accidentes en procedimientos de evacuación y emergencias. Recuerde que el pánico es altamente contagioso. Proteja psicológicamente a los niños. No comparta su terror con ellos. Usted puede estar asustado, pero si está aterrorizado, no comparta su terror con ellos. Eh, Recuerde que ellos van a reaccionar tal cual lo está haciendo usted. Entonces, contrólese y proteja psicológicamente a los niños. No le mienta, pero déle protección psicológica. Tercer punto, busque un lugar de protección sísmica. ¿Qué es un lugar de protección sísmica? En este punto necesitamos ser súper claros con las personas para darles opciones, para que ellos elijan dónde estar y dónde ponerse. No se pueden indicar puntos seguros si estos no están certificados por un profesional competente. Y es muy complicado, muy discutible decir cuál es el profesional competente. Por esta razón, es primordial educar a la gente para que ellos realicen su propia identificación de lugares seguros.
tanto en el hogar como en el trabajo. Recuerde que usted pasa mucho tiempo en el trabajo, en la calle, por ejemplo. Lugares inseguros. ¿Cuáles son los lugares inseguros? Bajo lámparas, ventanas, muebles no afianzados, cables, ventilaciones, maquinarias, sistemas de gas o cualquier objeto que pueda desplazarse y causar daño si cae, ¿no? Principalmente relacionados con el centro de masa y su peso. Como comprenderá, usted es muy irresponsable decirle a la gente dónde ponerse. Mejor usted dígale cómo identificar los lugares donde no ponerse, para que ellos puedan elegir, dependiendo del entorno y donde estén, su mejor opción. Acá tenemos otros ejemplos. Ya ponerse debajo de la puerta no es una opción, pero te puedes poner debajo de un objeto que pueda que pueda aguantar compresión. Meterse debajo de la cama tampoco es opción. Meterse debajo del vehículo tampoco es opción. Si usted está en un estacionamiento, en el piso -4, y comienza un terremoto, lo mejor que puede hacer es ponerse tal cual lo está haciendo esta persona en la cama, al lado del vehículo. Y señores, por último, la recomendación 4, que es la principal. Esta recomendación es la más importante de todas y es la más humilde de todas. No existe recomendación absoluta y definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si la primera recomendación era no salgas, la segunda recomendación era mantén la calma y la tercera recomendación es busca un lugar de protección sísmica, estas recomendaciones no siempre sirven, no siempre van a asegurar tu supervivencia, no siempre es bueno quedarse dentro de la casa. Yo no sé cómo está construida tu casa. Yo no sé si es que tu casa sufrió un terremoto previo. Por ejemplo, muchas veces me preguntaban las señoras, me decían, oye, si yo estoy en la cocina, comienza un terremoto, ¿puedo salir al patio que está, lo tengo la puerta ahí al lado? Pero usted tiene que usar criterio también. Si usted tiene una puerta al frente, salga. Es mucho más seguro estar fuera de la estructura que adentro, lógicamente. Si tiene el tiempo, el espacio, hágalo. Pero si va a tener que luchar, va a tener que caminar o va a tener que pasar por muchos lugares, mejor resguárdese. Tienen que aplicar criterios, es muy importante. Ninguna recomendación es definitiva, solo usted sabe la realidad estructural de su hogar, y si no es así, debería saberlo, por su propia seguridad y la de los suyos. No tenemos certeza de cómo ha sido construido su hogar, lo que implica que no tenemos idea cómo podría comportarse en caso de un evento sísmico. Por eso es imperioso que sea usted quien determine la forma en la que usted y su familia se enfrentarán a una situación de terremoto. Muchas personas compran una casa, de estas casas donde las hacen todas iguales, y de pronto quieren hacer una ventana, una salida, y no consultan los planos, no ven, no se cercioran si existe un daño estructural que predispone esta casa a que colapse en un evento sísmico. Entonces, señores, lo más importante de todo es entender que no existe recomendación definitiva. Son recomendaciones generales, pero es importante que usted se preocupe por usted y por su gente. No espere que lo haga el gobierno, no espere que lo hagan las autoridades. Ellos tienen una línea de acción. En unos países lo hacen muy bien, en otros países lo hacen muy mal. Así que la persona que está llamada a hacerse cargo es usted. No le eche la culpa a las autoridades, a los bomberos o al entorno. Hágase cargo. Hágase cargo, evalúe su lugar y proteja a su gente. Otras recomendaciones. Kit básico, mochila de emergencia. Solamente quiero decir que hay mucho comercio en esto. Mucho comercio. Se puede hacer una muy buena mochila de emergencias con mucho menos de $20. Con $15 aproximadamente. Una muy buena, con todos los elementos. Eh, recuerde que una mochila de emergencias debe estar orientada a tener una autonomía de unas 72 horas como máximo, o 48, al menos 48. Y esto significa autonomía en alimentación y autonomía en medicamentos. Hay gente que necesita ciertos medicamentos, los hipertensos, los diabéticos, etcétera. Hay personas que necesitan ciertos medicamentos y necesito resguardar estos medicamentos también dentro de esta mochila de emergencia. Triángulo de la vida. Solamente quiero decir que el triángulo de la vida no existe. No existe. Si usted está en un terremoto y de pronto se le aparece un triángulo rojo, yo le preguntaría qué está fumando o simplemente le preguntaría, le diría que salga de ahí porque huye, te diría, huye, corre hacia el otro lado,
porque no es normal. Ya no se te va a aparecer un triángulo rojo. ¿Ya? Seamos serios con esta información. Los espacios vitales son aleatorios. ¿Qué significa eso? Que se producen porque se alineó Marte, Saturno, y se produjo un espacio y tú justo estabas ahí. Vimos en México cómo le caía un colegio entero a unos niños que estaban dentro de la vía de evacuación. Ojo, no le eche la culpa a Dios tampoco. Esto se trata de física y de su responsabilidad. Así que hágase cargo. De eso se trata esta conversación. Los espacios vitales se producen de manera aleatoria. Sí, lógicamente, ponerse debajo de la mesa le da cierta protección, pero hasta en ciertos eventos, no en todos. Entonces, basta de hablar con romanticismo del tema. Seamos claros, digámosles a la gente indicaciones claras para que ellos puedan defenderse de manera clara, para salvar vidas, no para ganar medallas. Nosotros no trabajamos para ganar medallas, trabajamos para salvar vidas. Y si tenemos que caerle mal a la gente, bienvenido. Bienvenido a una profesión donde su única misión es salvar vidas, no caerle bien a la gente. Ojo, me hablo de las autoridades. Cuando hacemos este tipo de charla, tratamos de ser muy respetuosos con nuestros oyentes, lógicamente. Si no estás en casa, si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes, cables eléctricos, mantente atento a las fachadas. Hay mucha ciudad colonial en Latinoamérica, muy peligrosa en sus estructuras. Si estás en un evento masivo, ya no hay mucho de eso, ¿no? Pero mantén la calma, quédate en tu lugar y obedece las indicaciones de los encargados de seguridad. Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, nunca entras a un puente, nunca te pongas debajo de un paso sobre nivel. Nos fue muy mal en Ecuador con eso. No entras a un túnel. Espera en un lugar seguro y no bajes del vehículo. Si estás en costa, bueno, esto ya lo conversamos. Prioriza los mensajes de textos o redes sociales para comunicarte. Mantente informado. Actúa de acuerdo a las recomendaciones de tus autoridades. Si no estás en casa, bueno, esto ya lo vimos. Y si quedas atrapado, nosotros nos preguntamos, ¿qué le podemos decir a la gente que queda atrapada? Si quedas encerrado o atrapado, mantén la calma y pide auxilio. No pierdas energía. No tratas de pelear. Si estás atrapado, mantén la calma y no pierdas energía. Trata de buscar un objeto metálico para poder hacer ruido y para no gritar. Si tú gritas, vas a perder mucha energía. Eh, Mantente idealmente hidratado, como sea. Tu imaginación debe volar. Muchas personas han tenido que beber su orina para mantenerse hidratado y lo han logrado. Lo han logrado. No pierdas las esperanzas. Lo más importante, no te dejes ganar. Usted se deja ganar y perdimos. Perdimos todo. Existe la tecnología, las personas y el corazón para hacer rescates increíbles. Así que no se deje vencer. Resiliencia, por último, bueno, tocar este tema antes de terminar. Necesitamos ser resilientes, necesitamos aprender, necesitamos aprender la experiencia e interiorizarla. No puede ser que sucedan como está sucediendo en países como Ecuador o en otros países, que los asesores de las personas que toman las decisiones sean exactamente los mismos que actuaron en el último terremoto con consecuencias fatales. No, tenemos que ponernos serios. Resiliencia es entender de que la gente debe prepararse de otra manera. Resiliencia es entender de que el mayor asesino fueron las construcciones y que no tenemos políticas serias al respecto. Siempre hay una oportunidad. Entre medio de esto siempre hay una oportunidad y eso hay que dejar muy en claro. Advertencia, cuídese, no caiga de la falsa información, no comparta información falsa. Si usted, de hecho, no comparte información solamente verdadera. Si usted lo duda, no lo comparta. Recuerde, no existe recomendación mágica o definitiva. Y por último, bueno, esto es un video, una entrevista que me hicieron hace muy poco en relación a los 5 años del terremoto
de Ecuador. Lo vamos a observar. Justamente recordamos un triste episodio que sucedió en nuestro país, porque eran las 6:50 de la tarde del sábado 16 de abril del 2016, cuando de repente nos sorprendió un terremoto de 7.8 grados de magnitud, que en tan solo 48 segundos dejó enormes edificaciones, casas y estructuras convertidas en verdaderos escombros, y cientos de ciudadanos atrapados entre ellos. El epicentro fue en Pedernales, pero varios cantones también se vieron fuertemente afectados, como Manta, Portoviejo, Esmeraldas, entre otros, y fue también el peor terremoto en Ecuador en los últimos 70 años. Y hoy, a 5 años de este suceso, en las localidades más golpeadas, aún falta mucho por hacer, y un sinnúmero de obras prometidas quedaron en la nada. Pero estamos los ecuatorianos preparados para un desastre natural como este. ¿Hemos aprendido de lo que nos sucedió hace 5 años atrás? Veamos el siguiente informe que nos preparó Andrea Camacho. Viendo estas imágenes parece mentira que el tiempo haya pasado tan rápido y que hoy se cumplan 5 años de una de las peores tragedias que soportó Ecuador. El terremoto de 7.8 grados en escala de Richter que devastó las provincias de Manabí y Esmeraldas, pero que se sintió en casi todo el país. Edificios, hoteles, comercios, viviendas colapsaron por el fuerte movimiento telúrico que dejó como saldo 661 personas fallecidas, 6.274 personas heridas y 12 personas desaparecidas. Ciudades como Manta, Pedernales, Portoviejo y Bahía de Caracas fueron las más afectadas, en donde cientos de personas lo perdieron todo. Allí se registraron duras escenas que recorrieron no solo el Ecuador, sino el mundo entero. Sin embargo, la ayuda no tardó en llegar en la zona cero y la solidaridad de los ecuatorianos resaltó como nunca antes. También varios países colaboraron para el levantamiento de escombros y el rescate a las víctimas. Para la reconstrucción de las zonas más afectadas, el gobierno de esa época implementó varias medidas, entre ellas la Ley de Solidaridad, que subió el IVA al 14%, con lo cual se logró recaudar 3.000 millones de dólares para ejecutar las obras necesarias, mismas que en su mayoría nunca llegaron. Pues si recorremos cantones como Manta, Bahía de Caracas, Jama y Pedernales, a pesar de que se ha levantado la mayoría de escombros, aún hay edificaciones como estas, que lucen igual que aquel 16 de abril del 2016. A 5 años del terremoto, aún muchos de nosotros seguimos estando alerta ante cualquier movimiento telúrico y con miedo a que se repita la historia. Pero ¿estamos los ecuatorianos preparados para un sismo de igual magnitud? La respuesta es categórica. Y la respuesta es no estamos preparados. Y no estamos preparados por muchas razones. Prácticamente se ha avanzado muy poco en prevención. Eso sí, no se puede desmerecer el trabajo que han hecho las fuerzas de emergencia para tecnificar un poco el rescate, la respuesta, para que no sea un caos como lo fue hace 5 años atrás. Estamos en una etapa donde nuestra preocupación más grande son las políticas en relación a las construcciones, ya que el factor construcción es el factor que más personas mató, finalmente, el que significó más muertes. Estamos muy preocupados porque en ese sentido estamos igual. En esta fecha donde recordamos con tristeza lo que sucedió, es un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a no descuidar la preparación y la implementación de medidas que podrían evitar que volvamos a vivir escenas como estas, ya que los desastres naturales no avisan ni previenen y podrían ocurrir en cualquier momento. Bueno, con este reportaje de Telerama, que está hecho este año, en recuerdo a los 5 años del terremoto, quiero terminar agradeciendo y quiero terminar con una palabra potente que usó la compañera periodista, que es la palabra solidaridad. Debemos ser solidarios, y solidario también significa entender las falencias y las necesidades que tenemos. Aquí los intereses personales tienen que estar fuera. Los ecuatorianos son gente solidaria,
solidaria como los peruanos, como los chilenos, como los argentinos, como todos los latinoamericanos. Nos preocupamos de nuestra gente, vamos a apoyar. Pero no es lo mismo apoyar que hacernos cargos del problema. Y tenemos que hacernos cargo del problema. Agradecemos a los países que nos vinieron a ayudar. Fue muy bello ver a Colombia, ver a Chile, aquí en Ecuador. Fue muy bello. Fue muy bello encontrarme con mis hermanos bomberos de Chile en Pedernales. Fue precioso. Pero resulta que así no tomamos en serio a la larga el tema. Nos estamos haciendo cargo, sí, en el momento, pero necesitamos una solución a lo largo. Y eso son políticas. Señores políticos, necesitamos solidaridad de ustedes. Eso significa que se hagan asesorar por gente que valga la pena y ver, ¿no? Vimos cómo se subió un impuesto y finalmente el dinero se lo robaron todos los políticos. Señores, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados a nuestra sección gratuita, ¿no? Del lautaro.com, y le damos las gracias también a los impulsores Pirolisis.com. Muchas gracias y hasta aquí llegamos con esta exposición del día de hoy. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias.